Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Último mensaje directo de esta semana, jornada de 22 de abril. Hoy nos reunimos para conversar acerca de la educación en nuestro país, la calidad de la educación, el impacto de la pandemia en la misma y lo que hacen en la Fundación Enseña Chile, que trabaja en colegios vulnerables, reclutando a profesionales que quieran aportar con su conocimiento. Ya es un trabajo admirable de esta fundación, de la cual vamos a conocer en detalle a partir de ahora. Dos invitados, como siempre tenemos, esta vez de forma remota. Nos acompañan Álvaro Sangüesa, director regional de Enseña Chile. Álvaro, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, buenas noches, un gusto estar acá. Muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Javiera Horta, directora de Liderazgo Colectivo, también de Enseña Chile. Javiera, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por darnos este espacio y permitirnos también compartir qué es lo que hacemos en Enseña. Comencemos de inmediato. Álvaro, a ver, ¿qué es Enseña Chile? ¿Cuál es su trabajo y sus objetivos? Enseña Chile es una fundación que lleva más de 14 años en el país, que lo que entre su línea de acción es el programa más relevante, el programa de liderazgo colectivo, donde nosotros seleccionamos, reclutamos a profesionales de distintas áreas para impactar en las salas de clases más vulnerables del país. ¿Por qué hacemos esto? Porque creemos firmemente en que los problemas sociales se tienen que resolver en red. Y por eso nosotros construimos una red de agentes de cambio que conozcan la realidad del sistema educativo en primera persona para después de este programa de liderazgo colectivo, lleguen al sistema e impacten la sociedad desde distintos puntos de áreas de conocimiento, ¿ya? ¿Cómo resulta? Sí. Enseña Chile desde hace 14 años y desde hace un tiempo, 3, 4 años atrás, comenzamos también con otras líneas de acción que lo que buscan es fortalecer el trabajo en equipos directivos y también entregar múltiples plataformas para apoyo pedagógico y estudiante en el aprendizaje a distancia. Si se trazan esas metas es porque encuentran una falencia, ¿cierto? Yo creo que es conocimiento público que la educación en Chile ha sido un desafío histórico, ¿ya? Y ese desafío histórico nosotros buscamos a disminuir esa brecha con esta apuesta que tenemos. Y nuestra apuesta, nuestra idea de cambio para el país y lo que queremos contribuir es con la creación de esta red de agentes de nuestros líderes. Javiera Horta, ¿cuál es tu opinión? Tú también eres parte de Enseña Chile, de esto del liderazgo colectivo, que ya lo vamos a ir conociendo en detalle, pero ¿cuál es el plus que tienen ustedes y si trabajan con entidades públicas y privadas? Yo creo que nuestro principal plus o la diferencia, porque lo que nosotros queremos lograr es que todos los niños y niñas en Chile reciban educación de calidad. Y para lograr esa meta hay muchas apuestas, hay muchas organizaciones, los mismos establecimientos educacionales, todas las personas que componen el sistema educacional. Nosotros creemos que comparten esa visión de que todos los estudiantes reciben educación de calidad, pero nuestra apuesta de diferencia ahora es enfocarnos en las personas. Es quiénes van a ser los y las líderes que van a permitir y van a propiciar que realmente los estudiantes reciban educación de calidad. Se discute muchísimo y es muy importante y muy valorado qué es lo que tenemos que hacer en educación, cuál es la educación que queremos, qué es lo que queremos dejarle a los estudiantes, cuál es el país que queremos construir. Y nosotros queremos aportar además a esa conversación quiénes van a ser las personas que lo van a hacer. Y creemos que las personas que van a responder esto tienen que ser de distintas profesiones, que trabajen en conjunto, pero que partan este camino conociendo desde el terreno cuáles son los desafíos que se enfrentan en la educación. Y creemos que no hay mejor escuela que ser profesor durante 2 años, estar ahí donde las papas queman, vivir los desafíos que vive cualquier profesor o profesora en Chile en los contextos más vulnerables, entender cuáles son las necesidades de los estudiantes, qué es lo que sucede en esas comunidades, por qué finalmente la educación en Chile es lo que es, y entendiendo muy bien el problema y construyendo redes, creemos que vamos a poder generar soluciones que realmente hagan el cambio que estamos buscando y que necesitamos. Álvaro, estamos en un contexto todavía de pandemia, crisis sanitaria, con un retorno presencial masivo que no se ve desde hace al menos 2 años. Eso constituye desafíos también. Bajo tu punto de vista, ¿cuál es el estado actual de la educación en Chile?
gran pregunta. Creo que el estado actual y desde hace un tiempo hasta partes viene haciendo de adaptación constante a los cambios que hemos tenido, ¿ya? Más allá de juzgar cómo hemos respondido a eso, creo que hay comunidades educativas que han sabido responder muy bien, pero a su propio contexto, ¿ya? Entonces, el estado actual de la educación chilena es muy contextualizada, de buscar muchas soluciones en el contexto. Por ejemplo, en estas zonas rurales del sur de Chile, la educación a distancia no se pudo generar de la misma manera que en las grandes capitales de nuestro país. La brecha tecnológica que existe ya es un desafío importante que nos levantó la pandemia y que generó un aumento en la brecha educativa. Ahí tenemos un tema importante a atacar. Hoy en día quisimos volver a la presencialidad, quisimos volcarnos a la sala de clases porque era necesario, porque tuvimos 2 años en que el conocimiento estuvo alejado de los estudiantes por muchas razones, conectividad, las instancias familiares que realmente no podían ser parte de los estudiantes de una educación activa. Y ahora nos vimos enfrentados a la segunda pandemia que llamaban muchos expertos, finalmente, a la pandemia de la salud mental. Todos los actos de violencia que han ocurrido en nuestros establecimientos, que han salido en todas las noticias y en todas partes del país, finalmente responden a estos 2 años de confinamiento que afectan al núcleo, a las familias y que finalmente han impactado hoy en día al desarrollo y al quehacer pedagógico de los profesores y los mismos estudiantes en sus comunidades educativas. Ahora, Javiera, se dice que una clase presencial nunca va a ser reemplazada por una lección a distancia. ¿Coincides? Yo estoy de acuerdo, yo creo que fue lo que vivimos durante los 2 años. Fue muy desafiante y muy difícil en muchos aspectos. Al estar dentro de la sala de clases, al estar cara a cara con los estudiantes, lo principal que se gana, y por tanto perdimos los últimos 2 años y porque yo creo que no es reemplazable el espacio físico, es la conexión directa y el vínculo con los estudiantes, el poder estar ahí cara a cara, el tú mirar a tus estudiantes y poder leer sus emociones, saber cómo están, cómo se sienten, tener conversaciones que van más allá solamente de lo que estamos aprendiendo, sino de por qué es importante. O sea, uno cuando es profesor y tú entras a la sala de clases te das cuenta inmediatamente de qué estudiantes están cansados, qué estudiantes están poniendo atención, cuáles a lo mejor están frustrados. Y después uno como docente estando ahí tiene la posibilidad de conversar con ellos y preguntarles qué está pasando, indagar, para poder buscar soluciones. Y eso fue muy, muy difícil de hacer durante la pandemia. Como decía Álvaro, hubo mucha brecha tecnológica, entonces no era solamente difícil enseñar, sino que era aún más difícil inclusive conectarse con los estudiantes. Entonces, ganamos muchísimo, porque tampoco quiero que desconozcamos eso, ganamos muchísimo en términos de innovación pedagógica. Como decía Álvaro, las comunidades hubo mucha respuesta a reinventarse, una adaptación constante al cambio para decir, bueno, lo que veníamos haciendo ya no lo podemos hacer, pero los objetivos los mantenemos, queremos estar conectados con nuestros estudiantes, tienen que seguir aprendiendo, ¿qué podemos hacer? Se generó mucha colaboración entre los docentes, la incorporación de herramientas tecnológicas, etcétera, y yo creo que ahí ganamos muchísimo, pero no compensa todo lo que perdimos, sobre todo en la conexión, en el vínculo que permite también entonces ayudar al desarrollo socioemocional de los estudiantes. Y el desafío que tenemos hoy día es hacernos cargo de esa brecha que se generó, todo lo que los estudiantes no pudieron aprender en lo académico, pero también todo lo que no pudieron desarrollarse en lo socioemocional y las consecuencias que dejó el confinamiento de nuestros estudiantes. Pero además también ahora no perder la innovación pedagógica que habíamos logrado, no por volver a la sala de clases y recuperar ese espacio que perdimos, que es fundamental, vamos a perder lo que logramos en términos de incorporación de tecnología, innovación, colaboración, etc. Sí, sobre ese mismo punto, Álvaro, el diagnóstico está claro, estamos en esta etapa de un retorno. Tú mencionaste que se trabajó mucho en estos últimos meses en ir solucionando los temas más contingentes, el aquí y el ahora, que hay que hacer a mediano y largo plazo, cuando esperemos esta baja de casos de COVID se mantenga y ya los niños terminen su ciclo escolar normal.
sea, aquí se ven dos cosas. Una es la logística que conlleva volver a la sala de clase. Y eso fue algo que tuvo muy ocupado nuestras comunidades educativas en el último tiempo. Desde el año pasado, cuando llegó la resolución de que se tenía que volver en marzo y habían ciertas restricciones, se sabían que iba a haber ciertos aforos, hubo todo un tema logístico que tuvimos que reacondicionar los establecimientos para eso. Entonces, hubo un carril que se condujo por la parte más logística de la vuelta a clase. Tenemos otro punto de vista también, que es la parte de la brecha cognitiva o de desarrollo académico que se fue desarrollando durante este tiempo. Fueron 2 años en que hubo más o menos, pero hubo una brecha en el aprendizaje de nuestros estudiantes en lo académico. Entonces se tiene que generar unos buenos diagnósticos en estos primeros meses para saber dónde están nuestros estudiantes en lo académico, para desde ahí desarrollar planes que nos puedan permitir disminuir esa brecha en el tiempo que tenemos de control con ellos. O sea, hasta cuarto medio los establecimientos van a poder ir acortando esa brecha que se fue generando en estos 2 años, que esperemos hayan sido solamente estos 2 años, pero este año también se va a seguir alargando un poco esa brecha. Estamos recién retornando, hay cursos que de repente enteros se van a cuarentena y se tienen que retirar del establecimiento, entonces es un año de mucha adaptación. Sí, Álvaro, al mediano plazo tenemos que arreglar eso. Sí, disculpa, y la parte socioemocional también. O sea, estamos viendo hoy en día como las consecuencias de la violencia que se está dando, las consecuencias de los trastornos que se pudieran generar en el nivel socioemocional de los estudiantes. Bueno, también a mediano y largo plazo vamos a tener que hacernos cargo de eso. te voy a hacer una pregunta que en su momento fue polémica porque acá se cruza lo político, lo sanitario. ¿Debió retornarse antes? No sé si la solución era retornar antes a nivel nacional. Quizás, y la respuesta que te podría dar, que creemos nosotros como Enseña Chile, es la mejor respuesta generalmente a los problemas de educación, es la solución contextualizada. Y quizá algunos contextos, algunas comunidades educativas tenían las posibilidades de volver mucho antes. Recuerdo en agosto, septiembre del año pasado, se hizo el primer intento de volver a clase. Y había establecimientos que tenían todas las condiciones para poder volver y se sentían muy seguros en poder volver. Quisieron hacerlo, pero no se pudo porque se retrocedía de fase, etc. Entonces, más allá si se debiese o no volver, se debía volver, y el cuándo yo creo que las comunidades educativas tenían el pulso preciso para saber si podían o no podían retornar a clase. Y esa voz siempre hay que escucharla, yo creo, al momento de tomar las decisiones. Bien, Javiera, hablemos del liderazgo colectivo en lo específico, cómo funciona este programa, cómo reclutan. Sabemos que estamos en una fecha donde justamente están buscando interesados. Cuéntanos. Así es. Como te comentábamos al principio, lo que nosotros hacemos es enfocarnos en el quién. Y para eso entonces invitamos y convocamos a profesionales de distintas profesiones, para la redundancia, distintos ámbitos, para que sean parte de Enseña Chile. Nosotros hacemos todo un proceso de selección muy exhaustivo porque creemos que todos tenemos un rol que jugar para cambiar la educación, pero no todos tienen la preparación de las competencias para poder estar delante de un curso durante los 2 años. Ser profesor es sumamente desafiante y es una tremenda responsabilidad. Por tanto, entonces nosotros hacemos un proceso de selección muy exhaustivo para poder ver quiénes tienen el potencial y las herramientas para poder hacerle frente a este desafío y realmente abrir oportunidades para los estudiantes con quienes van a trabajar. Una vez que tenemos este grupo de personas seleccionadas, iniciamos nuestro proceso de formación, donde les damos en primera instancia, antes de que comiencen las clases, un intensivo donde revisamos distintos temas de desarrollo de liderazgo pedagógico, donde aprenden algunos temas que no manejan, pero también mucho de liderazgo personal. Tienen que estar muy bien preparados para enfrentarse a los desafíos que van a venir, no solamente en lo técnico, sino que también en sus habilidades personales y también en esta mirada sistémica, en poder entender, antes de entrar a la sala de clases, cómo funciona el sistema, cómo son las comunidades escolares. Sí, ¿qué profesionales pueden participar? Voy a terminar la última parte y ahí te respondo. Durante los 2 años los seguimos acompañando, seguimos con la formación, mentorías, encuentros formativos, etcétera, para que después de los 2 años, cuando terminen el programa, pasen a ser parte de nuestra red de egresados, que es donde creemos que finalmente se genera el cambio sistémico, donde trabajando juntos después de esta experiencia, vamos a poder cambiar el sistema a medida que vayamos también generando proyectos en conjunto, conectando con otros actores
con otros actores importantes del sistema educativo, etcétera. Y respecto de las profesiones, bueno, de todo, trabajamos con pedagogos, pero también buscamos ingenieros, periodistas, científicos, hemos tenido también médicos que han sido parte del programa, de distintas profesiones. Ok, Javiera. Sí, te voy a dejar un poquito porque tenemos que ir a una pausa, sí o sí, Vamos. y al retorno seguimos conversando. Súper. Somos por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile. Y gracias a ti, pronto seremos 1 millón de familias conectadas. Nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está. Estamos de regreso, ya le doy la palabra a Álvaro. Javiera, quiero que terminemos el punto. ¿Están buscando postulantes justamente? ¿Y cómo lo pueden hacer los interesados? ¿Dónde tienen que ir, acudir, visitar un sitio web? Cuéntanos. A partir del 3 de mayo de este año vamos a abrir nuestra plataforma online. Pueden acceder a través de www.encenachile.cl y estamos buscando, como te comentaba, profesionales de distintos ámbitos, pero también estamos buscando gente que sea valiente, que se involucre, que quiera efectivamente generar un cambio, que crea que este cambio no lo podemos hacer solos, sino que tenemos que también trabajar con otros, y que vean valor en esta diversidad que como Enseña en Chile estamos tratando de generar desde distintas profesiones, ideologías, creencias, trasfondos socioeconómicos, etcétera. Creemos que para lograrlo tenemos que hacerlo juntos. Así que a partir como les dije, el 3 de mayo pueden revisar nuestra página web. Tenemos un equipo que está también detrás de este proceso, que puede responder todas las dudas, las preguntas, para que puedan también informarse más y conocer más de lo que hacemos en Enseña Chile. Sí, es Encena Chile, ¿cierto? Por la ñ, es Encena con N. Sí, sí, perfecto. Exactamente. Ya. Álvaro, cuando se dice trabajamos con colegios o comunidades vulnerables, ¿a qué se refiere lo vulnerable? La vulnerabilidad en educación se mide básicamente por un índice, ¿ya? Pero lo que quiere decir eso es el riesgo que los estudiantes pudieran desertar de ese establecimiento, ¿ya? Y los colegios de alta vulnerabilidad son colegios que finalmente sus estudiantes vienen de lugares de escasos recursos, de hogares donde hay falta de oportunidades, ¿cierto? Y ahí finalmente es donde nosotros llegamos para poder trabajar, ¿ya? La realidad chilena, sobre todo acá en la región del Biobío, es que gran parte de los establecimientos públicos y particulares subvencionados tienen una alta tasa de índice de vulnerabilidad, ¿ya? Estamos dentro de las regiones más pobres del país, entonces también muchos establecimientos en los que existen en la región cumplen finalmente con catalogarse con establecimientos de alta vulnerabilidad, ¿ya? Pero finalmente cuando hablamos de eso es un cúmulo de vulneraciones a las cuales están expuestos nuestros estudiantes, ¿ya? Y que finalmente eso conlleva en establecimientos con alto índice de vulnerabilidad de sus estudiantes. Sí, sí, lo vulnerable. Claro, ahora, ¿cuál es la presencia de Enseña Chile en la región del Biobío? ¿En cuántos colegios han participado? Estamos en 10 establecimientos de la región, ya estamos tanto en la provincia de Arauco como en la provincia de Biobío, ya, y en el Gran Concepción. Trabajamos ya desde el año 2015, estamos con presencia en la región y año a año nosotros estamos en la búsqueda también de nuevos profesionales que quieran, como decía Javiera, tengan la valentía de poder sumarse a esta red de agentes de cambio que busca impactar la región. Y aquí quiero dar un punto muy importante. Muchas veces nuestros profesionales jóvenes, talentosos, se van de la región, ¿ya? Está el concepto de la fuga de cerebro, finalmente, porque hay oportunidades en otros lados. Bueno, nosotros con Enseña Chile, con el programa de liderazgo colectivo, le estamos dando una oportunidad de impacto acá, en la región, en su hogar, para poder mejorar el contexto donde ellos mismos crecieron,
¿ya? Y ahí es donde nosotros queremos impactar, queremos tener personas con pertenencia regional que quieran impactar su región para que después de 2 años de pasar por la sala de clase sigan trabajando acá en el terreno para mejorar las condiciones de vida de las personas, de los estudiantes de la región del Biobío. ¿Pueden seguir trabajando en el mismo colegio o no? Muchas veces sí, siguen trabajando en el mismo establecimiento. Tenemos muchos profesionales, ingenieros, gente del área de la salud, ciencias sociales, que le llamamos nosotros, encuentran la vocación tardía, les queda gustando, el bichito de la educación te pica y después no te suelta más. Y sacan la pedagogía, muchas veces varios programas de formación pedagógica, de continuidad de estudios para poder después sacar la pedagogía y siguen en los mismos establecimientos educacionales. Ahí después de los 2 años depende mucho la relación también que tenga el equipo directivo, el profesor, pero pueden continuar trabajando si ambas partes así lo desean. ¿Cómo ha sido la experiencia de quienes participan, luego terminan su periodo? Javiera, ¿ha sido satisfactoria? Yo diría que sí, habría que ir obviamente al caso a caso, pero en estos ya, todos los años que llevan en Chile trabajando, somos ya casi más de 800, somos casi 800 egresados del programa. Álvaro y yo hicimos el programa, los dos somos ingenieros de la Universidad de la Frontera, y estos casi 800 egresados siguen vinculados de una u otra forma, ya sea entre ellos generando proyectos, iniciativas también de impacto, como decía Álvaro, siguen vinculados con la fundación en distintos espacios. Un dato que para nosotros es muy valioso es que una vez que terminan los 2 años, nuestros egresados, alrededor del 80%, continúa vinculado con educación. O sea, realmente la apuesta que nosotros hacemos de decir, queremos atraer talento, gente que se quiera comprometer con mejorar la educación del país, pero haciéndolo desde la experiencia, desde el terreno, con conocimiento de causa, para después seguir trabajando en conjunto, la vemos materializada en que efectivamente después de los 2 años siguen trabajando, siguen vinculados con proyectos que buscan mejorar, como decía Álvaro, las condiciones y la trayectoria de vida de los estudiantes. ¿Cómo ves el fenómeno de la violencia escolar que lamentablemente hemos comentado harto, Javiera? Bueno, yo creo que el fenómeno de la violencia no es algo que solamente está ocurriendo ahora, es algo que en la sala de clases y en las comunidades escolares siempre ha estado bastante presente, es algo latente. Yo creo que ahora se está manifestando con mayor fuerza, producto de que efectivamente los 2 últimos años han generado, como dijimos antes, brechas en lo socioemocional también. Entonces tenemos muchos estudiantes que no saben cómo expresar o cómo canalizar de buena forma las emociones que están viviendo. Hemos tenido conversaciones con equipos directivos y con profesores que son muy reveladoras respecto de qué están experimentando nuestros estudiantes. Al volver a la sala de clases presencial, se están encontrando con, por ejemplo, darse cuenta de que durante los últimos 2 años a lo mejor no aprendieron todo lo que creían o todo lo que deberían haber aprendido. Y hay muchos a los que les está costando. También se han perdido ciertos hábitos de estudio, cierta también la forma en la cual se hace clase, el volver a adaptarse a la cantidad de horas, estar sentado dentro de la sala, están cansados también. Los vemos muy motivados, con muchas ganas de reencontrarse con los demás, pero también vemos como los efectos en el aprendizaje y en cómo están respondiendo durante las clases. Hemos visto también, hemos hablado con médicos que nos han contado también cómo han visto, por ejemplo, muchos casos de depresión, muchos trastornos alimenticios, por ejemplo, el volver a encontrarse cara a cara. Los últimos 2 años los estudiantes se veían solamente a través de las redes sociales o a través de estas plataformas como por ejemplo Zoom o distintas plataformas de video, donde si no se sentían cómodos con cómo se ven, por ejemplo, podían aplicar un filtro o podían apagar su cámara y no tenían que verse expuestos a lo que significa el juicio de otras personas. Y hoy día, al estar cara a cara nuevamente en la sala de clases, tienen que hacerle frente a eso y estar en una edad, los adolescentes, donde al construir su identidad
les cuesta lidiar con, por ejemplo, con la crítica de los demás. Entonces, se están viendo expuestos a situaciones que se están sumando a lo que ya traían. Como dijo Álvaro, nuestros estudiantes son estudiantes de contextos de alta vulnerabilidad, donde están constantemente expuestos a muchas vulneraciones, donde también viven violencia, donde ven violencia en sus contextos, dentro de sus casas, muchas veces también violencia intrafamiliar. Entonces, esto no es nuevo, pero hoy día lo vemos con mayor, que se está expresando con mayor fuerza, producto también de lo que ha pasado, de lo que venía de antes y lo que están enfrentando ahora. Sí, lo de las redes sociales también es más fácil denunciar un hecho, todo se graba, hay una mayor exposición mediática también. También, exactamente. Álvaro, ya comentaste también de este tema, pero es muy importante porque se ha hablado poco de lo académico, de los contenidos, sino que primero, en marzo, los contagios, luego la violencia. La pregunta es, ¿cuándo hablamos de educación? Sobre la violencia, ¿te parece que esto tiene que ver con la vulnerabilidad social de ciertos establecimientos o es transversal? Porque hemos tenido casos de bullying muy graves en colegios particulares, pudientes. Entonces, ahí también hay violencia, pero al parecer de otro tipo, de otra forma. ¿Cómo lo ves tú este fenómeno? ¿Es transversal o es más factible verlo en ciertos contextos? Esto es totalmente transversal, ¿ya? Y también hay que entender de que se ve cierta violencia porque, valga la redundancia, es más visible estas violencias de pelea donde se graban los estudiantes, pero también está esa violencia un poco más silenciosa. Hay una violencia personal también hacia sí mismo que se está también manifestando con lo que decía Javiera, la exposición de los jóvenes que están en una etapa bien complicada, exponerse en una etapa en que su definición de sí mismo depende del entorno, es crítico en esta edad. Entonces, hay varios tipos de violencia de manera transversal en nuestra sociedad que se están manifestando de una u otra forma. Ya el bullying, el ciberbullying hoy en día también está muy popular. Entonces, en muchos colegios, muchas comunidades transversalmente, de acuerdo al nivel socioeconómico, se está viendo. ¿Ya? No es algo que atañe netamente a catalogarlo escuelas de alta vulnerabilidad o liceos de alta vulnerabilidad, sino que es a nivel nacional, en todo nivel socioeconómico se está dando y se manifiesta en unos más que en otros, más visible, menos visible, de una u otra forma. Pero aquí también hay que entender que la violencia no es solamente una pelea en la calle o en el patio, la violencia se está dando a través del ciberbullying, a través del bullying presencial, a través de la violencia hacia los mismos jóvenes, hacia su misma persona también, y es una violencia muy silenciosa que hay que atender, que hay que tener mucho cuidado, y todos como país tenemos que estar muy pendientes, las familias, las comunidades educativas, el entorno en general tiene que estar muy al pendiente de las señales que pueda estar dando un estudiante con respecto a las violencias que pudiera estar viviendo. Sí. Estamos llegando ya al final del programa, pero le quiero preguntar por último a Javiera Horta. Javiera, hablamos tanto de mejorar la calidad de la educación y parece que nuestras autoridades ni siquiera se ponen de acuerdo en qué es la calidad en la educación, porque un gobierno se traza ciertos objetivos, una metodología, proyectos de ley, viene otro y muchas veces deja ese camino a medias. ¿Por dónde pasa la mejora en la calidad de la educación, Javiera? Nosotros creemos que pasa por poner al estudiante al centro, de realmente preguntarnos qué es lo que nuestros estudiantes necesitan, qué es lo que tenemos que desarrollar. Nosotros en Enseña en Chile tenemos una visión del estudiante donde creemos que es muy relevante que se desarrollen en lo académico, que se desarrollen en lo socioemocional y que también se desarrollen en cómo se relacionan, cómo se vinculan con sus comunidades, con otros, entre ellos, etc. Y poniendo eso al centro, entendiendo que finalmente son ellos los beneficiarios de las decisiones que estamos tomando, tenemos que hacerlo a través de ese lente, de estar constantemente preguntándonos dónde están nuestros estudiantes, qué necesitan, cuánto hemos avanzado, y desde ahí entonces también hacernos preguntas respecto de los otros estamentos, de las otras personas que componen el sistema educativo. Que los profesores también se pregunten respecto de cómo mi estudiante está recibiendo mi clase, qué es lo que estoy haciendo, cómo los motivo más, qué los motiva, qué no,
estarse constantemente preguntando a través del lente del estudiante, poniéndolos a ellos al centro. Deberíamos poder encontrar más puntos comunes, deberíamos poder encontrar y desarrollar políticas que se implementen, como decías bien tú, en el largo plazo, tener un proyecto que podamos ir sosteniendo en el tiempo, porque el desafío finalmente en educación es que los cambios no se generan rápido, que es un proceso donde hay que ser sistemático, donde hay que tener un norte claro y todos apuntando hacia allá, porque, como dije antes, no es algo que vamos a ver de un día para otro. Los estudiantes necesitan tiempo para aprender, los procesos de desarrollo son lentos, así que necesitamos efectivamente tener proyectos de largo plazo, consistentes, donde los pongamos a ellos al centro, donde conversemos también con ellos, los escuchemos, qué es lo que buscan, qué es lo que aspiran finalmente, porque yo creo que uno de los desafíos que tenemos hoy día con la educación es que es un fin en sí mismo, y tenemos que lograr que nuestros estudiantes lo vean como un medio para. Sí. ¿Por qué es importante que yo estudie? ¿Por qué me tengo que comprometer con esto? Bien. ¿Por qué, cómo yo soy protagonista y me comprometo con mi propio aprendizaje? Esas son conversaciones que no siempre tenemos en las salas. Sí, el estudiante en el centro, no todo unidireccional, se entiende. Javiera Horta, directora de Liderazgo Colectivo de Enseña Chile, muchas gracias por participar de nuestro programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también los esperamos con sus postulaciones el 3 de mayo. Ya, vamos a estudiar eso, se ve interesante. Álvaro Sangüesa, director regional de Enseña Chile, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, que les vaya bien. Muy bien, terminamos este mensaje directo y cerramos la semana también. Nos vemos el próximo martes. El lunes hay Pulso Político. Buenas noches.